Buenos días, mi nombre es Felipe, soy licenciado en Psicología y Contador Público y estoy armando algunos tutoriales para que distintas personas puedan tener una idea de los procesos de selección de personal. Desde mi punto de vista, los adecuados, porque en el mercado podemos ver muchas empresas que trabajan en recursos humanos y que no cumplen con los estándares básicos como para ver si una persona fue bien seleccionada o no, y uno muchas veces cuando tiene una entrevista se pregunta: ¿fui bien seleccionado? ¿Fui mal seleccionado? ¿Por qué se me dejó afuera? Aclaro que yo estoy en Argentina, así que principalmente todo lo que voy a hablar se va a referir para Argentina y para países con las características de Argentina. Países donde el personal le cuesta calificarse y donde mucho personal calificado va a trabajar al extranjero y trabaja en mercados como el europeo, Estados Unidos o Asia, donde las características son diferentes en lo que es todo selección de personal. La primera pregunta que una empresa debería hacerse cuando va a seleccionar personal es si lo va a hacer ella o si va a contratar a un tercero. Para seleccionar personal tiene que tener ciertos conocimientos técnicos. De no contar con ellos directamente es preferible contratar a una consultora o alguien externo. Generalmente todo lo que se basa en el conocimiento intuitivo, hay muchos empresarios que tienen intuición para ver qué personas pueden servirle o no, pueden tener cierto nivel de éxito en lo que son la contratación de personal. No es suficiente como para evaluar si un empleado que no está tomando va a servir o no para ese puesto, y hay que tener en cuenta que hay diferentes perfiles a contratar. Es diferente por ejemplo, contratar servicio doméstico, de limpieza o vigilancia, a contratar personal administrativo en todas las distintas facetas y los distintos niveles de seniority, como le dicen, pueden tener, ya sea junior, semi-senior o senior. Es distinto puestos gerenciales, puestos intermedios. Hay distintas cosas a tener en cuenta y muchas veces los dueños de una empresa, una pyme en este caso, no están capacitados para evaluar todos los aspectos que esto implica. Ahora, cuando elegimos una consultora es importante tener en cuenta qué consultora vamos a contratar o qué consultor. No basta que salga en alguna publicidad o que lo hayamos escuchado que alguien dijo que tal consultora contrata personal. Tenemos que asegurarnos que tal consultora emplea buenas técnicas para seleccionar personal, porque de otra manera podemos estar invirtiendo plata en algo que no va a rendir sus frutos, porque si la persona no está bien seleccionada, es lo mismo que lo hubiera seleccionado el dueño de la empresa sin conocimiento. Entonces, hacer toda una investigación de mercado previo a contratar al consultora para seleccionar personal es importante hacerla. Bien, hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando se está seleccionando personal. Por un lado, nuestro cliente es la empresa que nos contrata. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que evaluar dos cosas. Hay que, de alguna forma, diagnosticar dos cosas. Primero, vamos a ver qué perfil tienen los candidatos para el puesto que necesita la empresa. Tenemos que tener una entrevista a fondo con el sector de recursos humanos o el sector específico que quiere contratar a esa persona.
para saber primero qué es lo que quiere. Tenemos que saber en detalle cuáles son las características del puesto y cuál es la competencia a distintos niveles que tiene que tener esa persona. De esa forma nosotros vamos a tener herramientas para poder evaluar a los distintos candidatos. Ahora, lo que es importante también es que nosotros hagamos un buen diagnóstico de las características de la empresa. La empresa tiene una cultura específica y los sectores de la empresa tienen subculturas específicas que, por más que una persona esté calificada técnicamente, tal vez puede no funcionar en ese tipo de cultura la persona a incorporarse a la organización. Como bien dice acá en la firmina esta, puede haber excelentes candidatos con grandes cualidades técnicas y ser psicológicamente muy sanos, pero que no van a funcionar por las características culturales de cierta organización. Esto es tan importante como la selección de candidatos, hacer una buena evaluación, si lo queremos llamar, de la personalidad que tiene la organización, de las características culturales que tiene la organización. Otro punto que se plantea y que muchas veces las organizaciones, especialmente las organizaciones grandes, plantean es si tomar los candidatos dentro de la organización, ascender gente que está en los sectores, en los estamentos inferiores, o hacerlo fuera de la misma. Los dos puntos tienen cosas a favor y cosas en contra. Contratar a alguien que ya está dentro de la empresa tiene a favor que la persona esa ya conoce las características de la organización y ya se ha adaptado. Lo que tiene en contra y que hay que evaluar con mucho detalle son dos puntos. Primero, que personas que cumplen bien determinadas funciones a determinado nivel, puede que en un nivel superior, cuando se los asciende, no cumplan bien esas funciones. Entonces eso hay que evaluarlo, no solamente en la parte técnica, sino en las características de personalidad. Hay que ver la capacidad de liderazgo, la capacidad de reorganización, la relación con otras personas que puede tener en el nuevo puesto de esta misma persona que funciona bien en un puesto operativo, llamémoslo de alguna forma. El otro punto importante a tener en cuenta es que una persona que ya está dentro de la organización nos brinda, por lo general, pocas ideas nuevas sobre los errores que estamos cometiendo. Una persona recién incorporada en determinado puesto, supongamos un puesto intermedio, puede provocar más roce, puede parecer crítica en principio, pero si hay el adecuado feedback y la adecuada apertura, puede enriquecer mucho más a una empresa, porque puede llevar a darnos cuenta de cambios que hay que realizar, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, que van a hacer que ciertos sectores de nuestra empresa funcionen mejor. Y recordemos que los recursos humanos es una de las partes más importantes de los recursos que tiene la empresa. Yo diría esenciales para que la organización funcione, especialmente en las empresas de servicios. Bien, veamos qué es importante evaluar en relación a los candidatos. Habíamos dicho de que se evalúan candidatos por un lado y se evalúa la empresa por el otro. Hagamos nuestro hincapié en los candidatos. Lo primero a evaluar es que la persona tiene las competencias técnicas apropiadas para desempeñar el cargo. Si esto no está, todos los ítems que abajo no se pueden cumplir. Es esencial que si alguien es contratado, por ejemplo, para ser programador en Java, que tenga todo el conocimiento para poder hacerlo, porque más allá de que tenga muy buena capacidad para relacionarse, capacidad de liderazgo, si se busca, y otro tanto de características personales, si no tiene el conocimiento específico de la función que va a cumplir,
probablemente no sea apropiado para el puesto. Es raro las empresas que están dispuestas a capacitar a sus empleados o a futuros empleados en cosas que técnicamente no saben hacer. Una vez evaluado esto, que generalmente lo podemos evaluar a través de toda la experiencia laboral que tiene la persona. En el currículum podemos ver todos los trabajos que tuvo la persona, podemos hacer preguntas específicas en relación a determinadas funciones del trabajo que tenemos que aprender previamente si no tenemos experiencia en ese tipo de puestos, para irnos dando cuenta que la persona sabe del tema específico, de la función específica que va a cumplir en la empresa. Una vez evaluado eso, es importante saber que esa persona tiene una estructura psicológica adecuada. Básicamente no se hace una evaluación clínica, sino que se evalúa que la persona está integrada consigo misma y que no tiene patologías serias que puedan dispararse al momento de trabajar. Hay muchos lugares, empresas específicamente, donde se detonan problemas psicológicos, inclusive psicosis, delirios de persecución, esquizofrenias, al momento de trabajar. Y eso es porque no se ha analizado la estructura psicológica del candidato en forma adecuada. Tiene que tener una estabilidad mínima, sin meternos en la vida privada del candidato, que nosotros podamos evaluar que esa persona no se va a descompensar trabajando en el puesto que necesita trabajar. Y esa integridad psicológica va a necesitar distintos niveles de fortaleza de acuerdo al puesto que la persona vaya a realizar. Alguien que va a entrar al sector administrativo contable necesita un tipo de fortaleza psicológica diferente al que va a estar en atención al cliente permanentemente. Probablemente el que está en atención al cliente necesita una estructura psicológica bastante más fuerte que el que va a hacer tareas contables. Más allá de que la competencia técnica sea mayor la requerida en puestos administrativos, contables. Una vez evaluado esto, pasamos a la tercera parte, que es evaluar los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad son diferentes de la estructura psicológica. Para decirlo de una manera fácil, la estructura psicológica es poder observar el interior de la persona a nivel psicológico, y los rasgos de personalidad sería la forma o el nexo de esa estructura psicológica con el medio. Hay personas que puedan tener una estructura psicológica endeble, pero sus rasgos de personalidad pueden hacer que sea propicia para trabajar en determinados ámbitos. Por ejemplo, en el área de publicidad. Muchos rasgos de personalidad de gente muy creativa ayudan a que se relacionen muy bien con el medio y se integren muy bien, a pesar de que tienen una estructura psicológica endeble, muchos rozando con la esquizofrenia, que en este tipo de casos, esquizofrenia o rasgos esquizoides, para ponerlo en términos más apropiados. Esquizofrenia ya es una patología más seria, que está muy generalizado el término y se utiliza por lo general mal. Este tipo de rasgos de alguna forma sirven para incrementar la creatividad de la persona. Lo que sí la empresa en estos casos tiene que saber, y por lo general lo sabe, que tiene que tener una estructura para contener este tipo de personas para que se sientan cómodas. Nosotros podemos verlo, si queremos un ejemplo práctico, en los casos de Google. Google, yo no lo conozco personalmente, pero de lo que he leído, es un lugar que incentiva un montón de actividades de diversión paralelas al trabajo, que son muy propicias para este tipo de estructura psicológica. Son personas muy creativas, que se relacionan muy bien con el medio y tienen los rasgos de personalidad adecuados para trabajar en una empresa como Google, con estructuras psicológicas
que necesitan soporte externo, y estas empresas se encargan de crear esos soportes externos. El otro punto que íbamos a comentar es que es importante evaluar de la empresa. El primer diagnóstico inicial que tenemos que hacer de la empresa es qué tipo de cultura tiene. En base a la cultura de la organización, que esta cultura va a estar entremezclada con rasgos de la cultura del país, del lugar del planeta donde está la empresa y un montón de cosas más, también va a depender de qué tipo de cultura es el origen, el fundador de la organización, por ejemplo, o los principales directores, si es una empresa más grande. Vamos a podernos hacer a la idea qué tipo de persona es la que va a poder trabajar ahí. Tenemos que poder unir los rasgos de alguna forma de personalidad de la empresa, del candidato, con las características culturales de la organización. Y hay que ver si compatibilizan o no. El segundo punto a poder evaluar es qué tipo de política en recursos humanos tiene la organización. Hay organizaciones que son sumamente desorganizadas en esto y no tiene sentido que hagamos un análisis tan detallado de determinados aspectos del candidato, porque no van a ser tenidos en cuenta al momento de ingresar a la organización. Tal vez lo que más haya que evaluar o poner énfasis en este tipo de organizaciones con gran desorden a este nivel es que el candidato sea sumamente adaptable y tenga una estructura psicológica fuerte. Lo ideal es que la empresa tenga una política de recursos humanos definida. Eso va a permitir que los candidatos tengan un perfil más específico a la hora de elegir los candidatos. Cuando la empresa es muy desorganizada en relación a su política de recursos humanos, uno como selector deja de lado aspectos de competencia y de rasgos de personalidad para centrarse más en que la estructura psicológica del candidato sea fuerte, porque si no es una persona que va a estar un mes en ese tipo de organización y después se va a ir. Otro punto importante a definir como tercer punto es el tipo de subcultura del sector al que va a ingresar la persona. Una organización puede tener una cultura determinada y hay sectores que pueden tener subculturas opuestas, complementarias, matices que van a diferir o no de la cultura general. Inclusive hay ramas de profesionales, por ejemplo el sector IT, que tienen rasgos culturales específicos y que por lo general forman una subcultura dentro de la organización. Esto es importante evaluarlo y tenerlo en cuenta porque en los candidatos después habrá que compatibilizar los rasgos subculturales del sector al que va a entrar con los culturales de la empresa para poder determinar si los rasgos de personalidad de ese candidato son los apropiados. Más allá que, especialmente en el sector IT, lo fundamental por lo general en países como Argentina específicamente son las competencias técnicas más allá de todo. ¿Por qué? Porque no hay cantidad de personas adecuada para trabajar en puestos de tecnología IT o de tecnología, ¿no? Hay pocos profesionales en el sector IT. Entonces, cuando hay alguno capacitado técnicamente, por lo general se lo toma. Son personas que habitualmente terminan trabajando solos. Me refiero como freelancers y terminan contratando sus servicios a las empresas. Primero porque su personalidad y su estructura psicológica lo permite, y segundo porque les ganan más con eso, les produce mayores beneficios trabajar de esa forma. Un tercer punto que se nos agrega para analizar es que se necesita de un consultor. Cuando en la primera diapositiva preguntábamos, ¿lo elige el dueño de la empresa? ¿Se hace internamente? ¿O se contrata una consultora? Esto es básicamente lo que hay que evaluar
en relación a las características que tiene que tener la persona que va a elegir personal o el grupo de personas que va a elegir personal. Primero, la competencia. Esto quiere decir que tiene que tener los conocimientos técnicos apropiados, que es por lo general de lo que adolecen los dueños de empresas o las empresas cuando deciden elegir ellos mismos su personal, salvo que tengan un sector de recursos humanos especializado en eso. El segundo punto es la accesibilidad. El selector tiene que ser accesible tanto a la empresa como a los candidatos y nunca cerrar los canales de comunicación con ninguno de los dos. El tercer punto es el sentido común. El sentido común. Cuando se adolecen de conocimientos técnicos, lo principal es ver y resolver determinado tipo de situaciones con sentido común. Y eso que parece un término tan sencillo no es característico de muchas personas. Hay un montón de situaciones en las que el sentido común no se aplica. El cuarto punto sería la responsabilidad. La responsabilidad es que hay que contratar a determinada persona y hay que dar respuesta de eso. Y hay tiempos. Y hay una calidad de producto, si uno quiere llamarlo, a presentar. La persona seleccionada tiene que tener una calidad determinada para que rinda sus frutos después en la organización. El selector, consultora es responsable de eso. Por eso los últimos dos puntos, responsabilidad y resultados, van unidos. El selector es responsable de los resultados de la persona que contrata. Bien, acá están mis datos de contacto. Y básicamente este tutorial trata solo esto. Ya habrá en el futuro algunos tutoriales más para detallar o determinar determinadas cosas. También en el blog que estoy armando, que acá puede verse cómo empezar, voy a ir escribiendo algunos artículos en relación al tema.